Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. No se viven problemas como los que están haciendo en este momento en el mundo. Hay que irse al amplio espectro y ver la temática en función de varias variables. Una de ellas es el tiempo. Y no habíamos tenido un conflicto internacional de las proporciones de lo que esto apunta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto allá a la mitad del siglo pasado. En 1945 termina una guerra mundial que reacomodó al mundo y puso a prueba a muchos de los esquemas de las sociedades, sobre todo en su funcionamiento en el caso de Europa. Y de ahí vino un proyecto de recuperación conocido como el Plan Marshall, que dio como resultado un auge del crecimiento de otras actividades, entre ellas la actividad científica, el estudio y un boom de las sociedades para llegar al final de la era del petróleo con la pandemia, ya en el siglo XXI. Pero se decía, ¿y realmente la humanidad podría estar en condiciones de resistir una guerra de proporciones internacionales? Y un segundo punto que se me hace también digno de reflexionar es, ¿le conviene al mundo tener un conflicto militar que pudiera acelerar el crecimiento de la productividad en función de las necesidades que tiene la economía luego de la pandemia? Y entonces se presenta este conflicto entre Rusia y Ucrania, que el presidente Putin en todo momento ha hecho sentir que es una acción defensiva hacia Rusia y que es una acción que lo que pretende es llevar una movilización para la paz. Pero para la paz, con todo lo que está sucediendo, ahora estamos empezando a ver cómo la paz es algo que no es posible. Estamos empezando a ver los ataques sistemáticos de todo un entorno de más de 190,000 soldados rusos que están atacando Kharkov, Kramatorsk, Dnipro, Kherson, Odessa, Kiev, Lugansk, Donetsk. Y todo esto, fíjense cuántas ciudades están empezando a ser bombardeadas. Y llama la atención que de un conflicto que tenía como principio el ocupar zonas orientales del territorio ucraniano, se están pasando hasta el otro lado y ya los bombardeos han llegado hasta la capital de Ucrania, que está justamente en el norte occidente de Ucrania, que es totalmente distal a la primera zona que en conflicto era prorrusa y que ahora está siendo ocupada de manera masiva por el ejército de Rusia. Vladimir Putin trató de hacer alianzas antes de llegar a este conflicto. La principal, por supuesto, era con China. Y China, hasta este momento, después del pronunciamiento de hace 48 horas, en la que dijo Ucrania se merece una autodeterminación y su soberanía, ahora ha habido un silencio de parte de China, que es, creo, un jugador definitivo en lo que sería el principio de una alianza con Rusia, o por lo menos lo que trabajó Vladimir Putin para tener un aliado estratégico del tamaño y de la importancia de los chinos. Pero Estados Unidos, por su parte, actuó rápidamente. El presidente Biden, hace una semana, dijo que había información sustancial de sus fuerzas de inteligencia y espionaje que le hacían sentir que Rusia estaba decidida a invadir. De hecho, se pintó al miércoles de la semana pasada como el día de la invasión. Por los Juegos Olímpicos de Pekín, el asunto podría ser pospuesto y la respuesta lacónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Rusia era: por lo general, las guerras no principian en miércoles. Y sí, es así, principió en jueves. Y en este jueves, el día de hoy, para nosotros ya, Franco, fue el jueves al principio de la madrugada, en la hora de Rusia, en la hora de Ucrania, que empezó esta invasión. Finlandia se pronunció por el desplazamiento de tropas. Vino una serie de sanciones de parte de la OTAN, Estados Unidos
Canadá no solamente anunció sanciones, sino también movilización de tropa, después Finlandia, ahora España, y rápidamente se está presentando una escalada de lo que apunta a ser, por tantos países ahora involucrados, fíjense, son 23 del bloque europeo, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, países escandinavos, Ucrania misma, Rusia, algunos otros pronunciamientos, como el caso de Venezuela, que se pronuncia a favor de Moscú, empiezan a ejercerse una serie de movimientos que llevan a ejes de países que se están alineando a una postura de uno y del otro lado. Y esto trae como resultado el que pudiéramos estar viendo el inicio, las primeras páginas de una tercera guerra mundial anunciada y prevista. ¿Podríamos estar viviendo eso? Sí, podríamos estarlo viviendo. Y en el escenario de una guerra, se sabe cómo empieza una guerra, pero nunca cómo termina. En lo que estamos hablando, ha habido más de 100 muertos en unas cuantas horas. Los bombardeos ya, según Volodymyr Zelensky, están empezando a causar bajas entre personas inocentes, aparte de fuerzas militares efectivos de su país que están tratando de defender la plaza. Lo mismo hay muertos del lado ruso. Hasta ahí no hay contabilizados, o por lo menos no oficialmente, por lo menos 50, pero de ahí en adelante no tenemos cifras. Las cifras están cambiando rápidamente. Y solamente recuerdo conflictos mundiales anteriores y las cifras de muerte se van a los millones. ¿Podría ser este el escenario? La verdad de las cosas es que esto es de pronóstico reservado. Por lo pronto, los mercados, los energéticos, los commodities en el mundo están subiendo de precio, lo que augura una escasez. Y si hay otra escasez, después de la escasez por la parálisis por la pandemia, el mundo podría entrar a una crisis en donde la hambruna, la falta de productividad, la ruptura de cadena de suministros y de pagos podría ser caótica. Y entonces, es por eso que les digo que esto está empezando. ¿Hasta dónde el cálculo? No se sabe. Pero por lo pronto, sí les puedo decir que nuestros problemas domésticos, los de México, se ven pequeños ante la problemática mundial. Lo que hoy pudiera estar empezando a suceder podría tener consecuencias para esta y las siguientes generaciones. Ojalá y me equivoque. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.